Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando la memoria, la fiesta de Santa Marta. Y hace poco habíamos reflexionado en Marta y María, aquella Marta que estaba presurosa con muchos quehaceres y que en un momento se acerca a Jesús y le reclama y le dice: ¿no te importa que mi hermana esté ahí sentada? Bueno, el día de hoy en el Evangelio, la Iglesia nos da dos opciones. El Evangelio de Marta y María que acabamos de reflexionar hace poco, y el Evangelio donde Lázaro muere y Jesús llega a la casa de Marta y María. Y es muy interesante la forma en cómo se va desencadenando los eventos en esta narración, porque cuando Lázaro, que era muy bien conocido, muere, dice el Evangelio que muchos judíos fueron a visitar a Marta y a María para consolarlas. Pero cuando apenas Marta oyó que Jesús se estaba acercando, ella es la que sale de la casa y va al encuentro del maestro de Jesús. Pero la forma en cómo Marta le habla a Jesús nos da muchos sabores, porque en cierta manera Marta hace una profesión de fe, pero al mismo tiempo esa profesión de fe parece más como un reclamo. Marta le dice a Jesús: Maestro, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. O sea, que de una forma Marta cree que Jesús tiene el poder de sanarlo, pero también en otra forma le está reclamando: ¿por qué no llegaste antes? A lo que Jesús le responde: Marta, ¿no te he dicho que yo soy? Le dice: ¿no sabes que Lázaro va a resucitar? Y Marta inmediatamente le dice: sí, ya sé que resucitará el último día. Y es ahí donde Jesús le da y lo dice de una manera clara: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí no morirá. Y todavía más, Jesús le pregunta a ella: ¿crees tú esto? Y ahí es donde Marta da esa profesión de fe y le dice: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, aquel que tenía que venir al mundo. En todo este diálogo hay algo que nosotros tenemos que subrayar, porque a veces las palabras nos traicionan. Y quiero subrayarlo porque si decimos que Dios es nuestro consuelo y que indudablemente incluso al Espíritu Santo lo llamamos como el Espíritu Consolador, es mucha la diferencia entre el consuelo que Dios nos da y el consuelo que otros nos pueden dar. Incluso si vemos en el diccionario la definición de consuelo, viene como paliativo, como una medicina que calma el dolor, como algo que tranquiliza, como algo que hace llevadero el dolor. Y ese no es el consuelo que Dios viene a darnos. No, al contrario, lo que Jesús viene a hacernos es confrontarnos, es sacarnos de la situación en donde nosotros estamos metidos, es hacernos madurar en la fe. Algunos han dicho que la fe es una droga, es el opio del pueblo, es aquello que te adormece, y no es así. La fe en Jesús es algo que nos confronta, es algo que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos hace salir de la comodidad. El consuelo que podemos recibir de Jesús es la sanación. Ahorita quiero que juguemos con estas ideas. Los judíos van a la casa de Marta y María a consolarlas. Pero cuando Jesús se está acercando, Jesús no va a consolar. No esa clase de consuelo. Jesús va a darle vida. Va a hacer que Marta y María tengan una experiencia del poder de Dios. Él viene a resucitar, no a dar un consuelo como el que daban los judíos. Cuidado con eso. Porque a veces nosotros pensamos que el consuelo de Dios es así, que me dejen mis laureles, que me deje tranquilo, que sí, no, Dios te va a sacudir. Los judíos iban a consolarlas, pero cuando Jesús se acerca, parece
Parece como si Jesús se hubiera quedado a las afueras de la casa esperando que Marta salga. Porque Él no va a ir a darles un consuelo, sino a sacarlas de ese atolladero, a sacarlas de esa situación, a sacarlas de ese ambiente emocional depresivo, de un festejo funerario. Jesús no puede entrar en un lugar donde está la muerte, y la muerte entiéndase como aquella cultura que va en contra de Dios. En otros momentos Jesús pide que saquen a los flautistas y a aquellos que están llorando para poder resucitar a aquella niña. Aquí Jesús no entra a la casa de Marta. A pesar de que ellos tenían fe, Jesús no entra. Espera que sea Marta la que salga. ¿Por qué? Jesús no viene a dar un consuelo como el de los judíos, sino viene a dar la vida. Y para dar la vida, primero tenemos que salir de ese atolladero. Jesús te saca. Y la forma en cómo se va llevando este diálogo es un diálogo que va haciendo que madures en la fe. No es, sí, Señor, yo creo que un día resucitará. No, Jesús dice, yo soy la vida. ¿Crees esto? Porque aquel que cree que Jesús es la vida, va a vivir. No va a estar mediocremente, no va a sobrevivir. Va a gozar la vida desde este momento, que es cierto que Lázaro otra vez murió. Lázaro murió 2 veces. Ese día y después, cuando lo asesinaron, también murió. Pero seguramente en la segunda muerte de Lázaro, Marta y María ya no le lloraron, porque ya sabían que había una vida que vivir. Ya sabían que había un propósito, ya sabían que aquella vida eterna desde aquí se empieza a vivir, desde aquí se empieza a saborear. Algo interesante. Todos iban a ofrecerle consuelos a Marta y María, pero nada le llenaba el corazón a Marta y María. Ellas estaban esperando a otro. Ellas estaban esperando no esa clase de consuelo, sino la palabra del Maestro. Nada puede llenar un corazón que está herido. No hay medicina para el dolor de la muerte, para el aguijón de la muerte. La única medicina es la que viene a traer Jesús. Todas las demás palabras quedan vacías, quedan huecas, quedan en el olvido. Solamente la palabra de Jesús es la única medicina para el aguijón de la muerte. Muchos fueron a la casa de Marta, pero Marta estaba esperando solamente a uno que apenas escuchó que se acercaba, ella sale a su encuentro. Al final de ese diálogo que tiene con Jesús, Marta hace esa profesión de fe y dice, sí creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Y aunque en el Evangelio de hoy no vamos a escuchar el final de esta historia cuando Jesús va y resucita a Lázaro, que pide que abran la tumba, para sorpresa de todos los que estaban ahí, tienen un encuentro con el poder del resucitado, de Jesús, el que vence a la muerte, el que derrota a la muerte. A veces nosotros tenemos que pensar en esto. Nos preocupamos tanto por las cosas temporales que se nos olvida el valor de la vida. Yo sé que ya te lo he dicho y quizás lo has oído muchas veces. Como sacerdote he tenido la experiencia de estar cerca de muchas familias en el momento de la enfermedad y en el momento de la muerte. He celebrado muchos funerales. Y me puedo dar cuenta que cuando la gente tiene fe, no es una especie de consuelo, no es ese consuelo. Cuando la gente tiene fe, hay una esperanza expectante y el amor se hace más palpable entre los hermanos, entre los familiares. Pero cuando la gente no tiene fe, ahí sí hay una pesadumbre,
hay un espíritu de muerte, de soledad, de tristeza, de derrota. ¿Por qué esperar hasta el último momento para acercarse a Jesús? ¿Por qué esperar hasta el último momento para crecer en la fe y dar esa profesión de fe que necesitamos para vivir? Marta creyó en Jesús y salió de ese dolor, salió al encuentro de Jesús, y en todo ese recorrido pudiéramos ver que fue la madurez de la fe de Marta hasta poder liberarse de los llantos que había atrás, de los llantos de consuelos vacíos, de consuelos huecos, para poder tener el verdadero y único consuelo de quien da la vida, aquel que te va a confrontar, aquel que te va a exigir salir de ese ocaso para llegar a la aurora, aquel que nos exige levantarnos para ser mejores personas. Es ahí donde ella profesa la fe en Jesús. Y después es cuando tiene la experiencia de ver a su hermano resucitar. No esperes que el agua te llegue a las rodillas, a la cintura o al cuello, para entonces buscar a Dios y abandonarte a Él. Esa no es vida. Desde el principio búscalo. Y entonces no vas a experimentar nunca el sabor de la corrupción. Desde el principio busca a Jesús y no vas a tener que soportar los llantos y los lamentos y los consuelos vacíos que el mundo con sus placeres te puede ofrecer, cuando el único que tu alma está esperando es a Jesús. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, el Dios que nos da el único y verdadero consuelo, que es la vida eterna, el único que nos da la salud a cualquier aguijón de la muerte, Él, quien es la vida, sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos iban a consolar a Marta, pero su corazón estaba esperando a alguien más. Esta vida nos da muchas cosas, muchos placeres, muchas diversiones, pero nuestro corazón está esperando solamente a uno más, a Jesús, al único. No te confundas. Si tienes que salir de un ambiente de tristeza, sacúdete y acércate a Jesús. Él es el que va a hacer que te confrontes tu vida para que puedas encontrar la vida en Él. Que tengas un excelente día.